empezaré por el final, ¿no? Por la problematización de la persona. Un autor que no sé si está presente, es un clásico de la filosofía del derecho, me da la impresión de que no está presente, o quizás sí, en estos expósitos, vamos, y que en el fondo hace esto, ¿no? que es Kelsen. O sea, Hans Kelsen es lo que va a realizar en cierto modo, porque él es un autor contra la soberanía, o sea, es también un enemigo, es un enemigo de la soberanía, y obviamente ser enemigo de la soberanía es ser enemigo de la persona. E incluso él siempre trazaba en sus obras, en sus escritos, por otra parte muy influenciados por Freud. O sea, la influencia, el psicoanálisis freudiano también habría que traer aquí a colación para poner de relieve el hecho de que él consideraba que la persona es un mito. Incluso empleaba esta palabra. Incluso en Kelsen también hay referencias a Nietzsche. No es raro encontrar en los textos kelsenianos fragmentos de Así hablaba Zaratustra y otros textos nietzscheanos para precisamente denunciar que estamos ante un mito, el mito de la persona. Y él trazaba, ¿no?, una continuidad entre la persona singular y esa suprapersona que es el Estado. Esos escritos de filosofía política obviamente giraban en torno al Estado, pero además un Estado en el que él apuntaba su teoría que desapareciera la soberanía. O sea, quiero decir que ese mito, el mito este ya desde principios del siglo XX, en el contexto, en el mismo contexto en el que el gran enemigo, o sea, el punto de partida de Roberto Espósito y Agamben, como tú has puesto de relieve, es Smith, es Carl Smith, es la teología política. Cuando empiezan a exponer sus tesis, Carl Smith, su teología política, tiene en el otro lado, al frente tiene, mientras Carl Smith escucha el ruido de Heidegger, de aquel texto de Derrida, hay como una cierta interrelación entre Heidegger y Carl Smith, que conocemos bien. En el otro lado hay una cierta, la oposición es Kelsen, que es el mundo de la impersonalidad, que es el mundo del derecho, en el fondo, y es un mundo también muy insatisfactorio, porque la filosofía del derecho de Kelsen es el mundo de la impersonalidad, es un derecho totalmente abstracto, sin persona, sin sujeto. Porque también, o sea, todo es un mundo racional, totalmente racional, la filosofía, el mundo del derecho de Kelsen, pero no existe sujeto. Incluso esta tentación que muchos tienen de confundir la clave de su concepción jurídica, que es la Grundnorm, pero de confundir esto con una constitución, con algo, no, es una construcción lógica, y lo que él quiere poner de relieve en muchas ocasiones es que las constituciones son imperfectas porque impiden que sea el derecho una construcción absolutamente lógica. Es un mundo impersonal, pero sobre todo es un mundo de crítica a esta. Es simplemente decirte que hay como otra teoría que pasa por lo contrario de esta especie de vitalismo, de esta biopolítica afirmativa radical deleuziana, a la que tú te has referido al final. Hay también otra vía que tiende a la impersonalidad, que es realmente contra lo que se enfrentó Carl Smith. O sea, Carl Smith no tenía a Georgios, a Agamben, Espósitos, ¿no? Lo que él se enfrentaba era a Kelsen, que él identifique, que era lo peor para él, que en el fondo era la teoría política de lo que estaba detrás de la teoría política de la socialdemocracia, de una teoría política muy poco radical, una teoría política conciliadora, armonizadora. Y luego otra cosa, simplemente para comentarte, ¿no?, que existen otras vías de despersonalización. El tema, ¿no?, del mito, que has empezado, ¿no?, refiriéndose a esta variedad, ¿no?,
el mal es el mito, ¿no? Que entronca también, ¿no? con la concepción acerca del mito, de Nancy, de la Coulabart, con su libro El mito nazi. En realidad el mito en su máxima expresión, y el mito más deleznable no va a ser el mito nazi, que en Nancy tiene mucho también de Nietzscheano, porque hemos hablado del Nietzsche bueno, que es el Nietzsche de batalla, pero también está el Nietzsche malo, ¿no? El Nietzsche que influye sobre el fascismo. Claro. Y claro, este es el mito de la obra de arte total, que en el fondo es el mito fascista. Para hablar del Estado fascista se ha hablado, ¿no? Del arte por el arte, y se ha utilizado, ¿no? Esta referencia a Wagner y a la obra de arte total. Y esto está también, ¿no? En el mito nazi de Nancy y la Coulabart. Pero claro, existen también otras concepciones del mito. De Miguel y otros, que nosotros somos grandes admiradores de Blumenberg, y el cambio tiene un trabajo sobre el mito que va en una línea muy diferente, que es frente a este mito, que es un mito, el mito de la unidad, el mito de la clausura, el mito del cierre, ¿no? Todas estas cosas a las que te has estado refiriendo. Existe el otro mito, que es el mito que entronca con el mito griego, que es el mito de la pluralidad, de la imposibilidad de detener la multiplicidad, las infinitas interpretaciones. Es la polimiticidad que dice Marquardt cuando trata de estas cuestiones, frente a la monomiticidad. También un pensamiento, ¿no? que trata de hacer más complejo esta idea del mito, que ve algo bueno en el mito también, el propio Pasolini, que está, como hemos dicho en tantas ocasiones, que influye tanto, por lo menos en la teoría de la soberanía, en el primer Giorgio Agamben, en el Homo Sacer, tanto influye Pasolini, especialmente el final, y el que tanto molesta a Didi Lieberman, el genocidio antropológico. Pasolini es un gran reivindicador del mito, y además es, como has citado a Hegel, ¿no? en tu exposición, él también es un artista que identifica los males de la modernidad con Hegel, y frente a Hegel opone el mito. O sea, hay también ha habido, ¿no? En la época moderna, en la época contemporánea, perdón, una serie de filósofos y artistas e intelectuales que han reflexionado sobre el mito, y sobre un mito que sirve también para combatir esta clausura, este estado, ¿no? Este estado cuyo final es el estado total. Bueno, algunas reflexiones, luego continuamos, que me ha suscitado escuchar tu exposición en torno a Espósito. Bueno, la primera cosa que recordé fue una de las últimas entrevistas que le hacen a Schmitt, digamos, sobre cómo podría resumir el nihilismo de la modernidad o algo así, ¿no? Y entonces él dice, bueno, el problema de la modernidad es que sustituyó el nomos por la norma. Ese sería el problema. Comienzo con esa idea y con una segunda idea, ¿no? También yo creo que un antecedente fundamental de la crítica de la persona, que se podría desplegar hoy día a partir de los textos de Deleuze y a partir de la misma crítica que hace Espósito, pero eso ya está, por ejemplo, en un pequeño texto, digamos, de Simone Weil, ¿no? Simone Weil es una crítica muy radical del concepto de persona, precisamente citando a místicos cristianos, ¿no? La cuestión, sin embargo, que puede ser útil para entender de qué es lo que se está hablando, hay una cuestión técnica en el concepto del impersonal que está trabajando Espósito acá. Precisamente porque no coincide con la racionalidad kelseniana, ¿no? La racionalidad kelseniana sería, por así decirlo, la deriva económica, ¿no? De una despersonalización. Pero aparentemente en Espósito la cuestión se fragua no en el problema de la despersonalización, sino de la impersonalidad, como un punto límite
entre personalización, que es propio del paradigma de la soberanía, y la despersonalización, que sería propio del paradigma gubernamental o económico. Me parece que en cierta manera Agamben es crítico de Schmitt, pero también, por otro lado, ¿no? Agamben es crítico de Schmitt, pero por otro lado es también un completo opositor a Kelsen, sobre todo en la última obra Opus Dei, donde fragua una genealogía del kantismo, ¿no? Como el lugar en que se destruyó la ética moderna completamente y que de Kant se consuma completamente en Kelsen finalmente, ¿no? O sea, diría que, para volver a Espósito, hay una diferencia entre la personalización, la impersonalidad, que es donde se fraguaría, por así decirlo, la cuestión de lo común, que este momento interruptivo, como tú mostrabas en tu exposición, ¿cierto? Y el lugar de la despersonalización, que correspondería mucho más a un paradigma económico, por así decirlo, que evidentemente es se intenta criticar, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay una cosa que siempre me llamó la atención de Espósito, sobre la cual habría que problematizar bastante. En toda la genealogía que hace Espósito sobre el problema de la comunidad, no aparece en un solo lugar Marx, ¿no? Marx no aparece por ningún lado en Espósito, cuando uno podría, por ejemplo, pensar que en los manuscritos económicos filosóficos de Marx, ¿cierto?, que se publicaron allá por el año 32 en Alemania, ¿cierto?, ya hay una concepción muy singular de lo común, que no coincide necesariamente con la voluntad general de Rousseau, ¿no?, y menos aún con la idea contractual que aparece también en el caso de Hobbes. Entonces, hay una pregunta que habría que formularle a Espósito en este sentido, si acaso un cierto pensamiento crítico contemporáneo, ¿cierto?, se la está jugando por un intento de engarzar una aporía, ¿no?, entre Nietzsche y Marx, ¿no? ¿Por qué no aparece Marx en Espósito ahí donde se trata de trazar una genealogía de la comunidad, ¿no? Justamente me parece que ahí habría una pregunta que no es menor, ¿no?, al problema. Y estoy de acuerdo contigo respecto a la cuestión del mito. Creo que Espósito reduce mucho en ese sentido la cuestión del mito exclusivamente al dispositivo de la soberanía. Sí. Te quería comentar esto que te voy a decir entronca seguramente la mayoría de los presentes, como no estuvisteis ayer en el seminario que tuvimos sobre angelología, no van a comprender completamente de lo que, pero bueno, voy a intentarlo, ¿no? La cuestión de la mística, ¿no? Es que ayer en el seminario sobre angelología, Rodrigo habló sobre la mística sufí, sobre la mística islámica. Y bueno, tú has traído esta palabra. A través de Simone Weil. A través de Simone Weil, pero Simone Weil es una autora muy querida por Espósito, ¿no? Exactamente. Pero primero, esta distinción que establece es interesante, ¿no?, entre despersonalización y impersonalidad. Yo no diría, ¿no?, y que la despersonalización la relacionas con el paradigma gubernamental, con el gobierno. No diría que por supuesto, está en las antípodas, pero no diría que tiene que ver con este paradigma del gobierno. Porque Kelsen en el fondo es un autor que está obsesionado por la democracia, pensar la democracia. Sí. E incluso su obsesión es pensar tipos caracteriológicos que se correspondan con la democracia y con otros regímenes. Y aquí es donde empieza a aparecer Freud. Esto le interesa, ¿no?, tratar este tema de si para que se imponga un régimen democrático, una comunidad de iguales, una comunidad fraterna, en el fondo, sin la radicalidad. Y claro, este es un contexto en el que él es un socialdemócrata. Los socialistas que están a su izquierda sí son marxistas, sí utilizan este Marx al que tú te referías. Pero él nunca, es verdad, no es un marxista ni
hace referencia a Marx. Pero sí piensa en una comunidad democrática que en el fondo que sigue pensando, ¿no?, en igualdad y fraternidad como las claves para pensar en la comunidad democrática. Y está obsesionado por esta cuestión de si, para que funcione, o sea, qué tipo de carácter, de persona, o sea, porque no es suficiente con instituciones, esto no, con constituciones, con hermosas leyes. Bueno, o sea, su preocupación en sus escritos, una cosa son sus escritos de derecho y otras cosas son sus escritos de política. Sus escritos de política, está interesado por esta cuestión. Pues si hay que, pues también forma parte de las preocupaciones de la época. Si hay que, el hombre tiene que cambiar, cómo debe ser el nuevo hombre de esta nueva democracia, esto está presente también. Entonces no me atrevería a decir que está en el paradigma del gobierno. Pero sí, lo que sí está es verdad en el paradigma. Es una ficción, es un mito, la persona es una mentira, pero no está en decir que los mitos sean mitos fascistas y que debamos prescindir completamente de los mitos. No debemos prescindir de esta construcción, de este artificio que es la persona, que es el sujeto. Entonces, no prescinde de este mito, aun sabiendo que en el fondo lo único que somos una infinidad de actos, de acciones. Eso constantemente está de construir la persona en esto. Pero existe esta necesidad de una persona, de un centro de imputación, de toda esa multiplicidad, de multitud de acciones. Esto para él sigue siendo, pero claro, siempre es un sujeto de él. Siempre tiene que ser consciente de que esto es una ficción. Pero nunca va a dar este paso. O sea, él es parte de que es una ficción, de que es una construcción, pero no lo tira al cubo de la basura como lo Deleuze. Sigue siendo para él útil. Y bueno, pues, mi pregunta sería si podemos vivir solo con Deleuze, con esta. Esta sería la pregunta. Y luego la otra cuestión, la mística, ¿no? Porque te hago la misma pregunta, en cierto modo, que te hice ayer. Porque ayer le pregunté en relación de que si su posición era la de los místicos sufí, si su posición en relación con la filosofía, el pensamiento islámico, estaba cercana a la mística sufí, pero en el fondo también es preguntarte si tu posición está cercana a Expósito, si esto es lo que tú en el fondo quieres. En fin, esto es, pero como somos pocos, no entiendas como algo violento, ¿no? El interrogarte, porque generalmente para mí esto siempre a mí me violenta muchas veces cuando estás exponiendo aquí una teoría y demás y te dicen, pero ¿y cuál es tu? Sobre todo con alumnos mayores que he tenido en algunas ocasiones, en universidades mayores y demás, me preguntan, pero vale, muy bien, me he enterado de lo que dicen todos esos filósofos, pero ¿cuál es tu opinión sobre? Te estoy violentando en este sentido, ¿no? El que, me da la impresión, ¿no?, de que este interés, ¿no?, y esta selección de Expósito es porque valoras a Expósito y porque Expósito nos sirve para pensar la política, más allá de que incluso comparta su pensamiento, pero es un reto para pensar la política contemporánea. Pero, ¿cómo estás con Expósito y la mística? Es decir, es que Expósito, sobre todo este Expósito de lo improductivo, lo impropio, lo impolítico, es el Expósito más cercano a la mística, claro, a la comunidad inoperante, o desobrada, que inoperante suena mejor que como lo tradujeron aquí, bueno, esto es místico, estos autores van a utilizar la mística. Esta parte de Expósito es la que menos te interesa, la que te interesa ahora es la parte de deleuziana. Me gustaría saber cuál es tu posición, ponerte en aprieto y comentaras esto. Bueno, siempre hablar de uno mismo es un aprieto, ¿no? Sobre la primera cuestión, para no comenzar conmigo mismo, sino comenzar con Expósito, es que yo diría que el punto de inflexión con Kelsen, ¿no?, reside en la reivindicación de la vida, en un lado, y
Y en segundo lugar, el intento de pensar la política, pero no desde una filosofía normativa, da la impresión, ¿no? Es una filosofía más de carácter deconstructivo, ¿no? Que hace implosionar las categorías políticas precisamente para pensar en sus bordes, digámoslo de esa manera. Es decir, reivindicación de la vida por un lado, y por otro lado una filosofía no normativa, es el punto de inflexión con Kelsen. La pregunta que queda en ese sentido es una pregunta que es muy similar a la que queda con Agamben, ¿no? ¿Qué diablos, a propósito de Los Ángeles, qué diablos, ¿no?, es la biopolítica afirmativa, ¿no? ¿En qué se traduce la biopolítica afirmativa? ¿Por qué uno no podría pensar también que si la biopolítica afirmativa es la potenciación radical de la vida respecto de la forma, en qué medida eso no podría ser capitalizable, ¿no? ¿En qué medida eso no podría ser inscrito en la figura del capital, ¿no? Estoy pensando también en cierta lectura de Heidegger respecto de Nietzsche, por ejemplo, ¿no? Ahora, para ir a la cosa más complicada, ¿no? A mí lo que me parece que es interesante en Expósito, en primer lugar, es el intento de pensar la cuestión de lo común más allá, ¿no?, o más acá, ¿no?, quisiera pensarlo, de la figura del Estado, ¿no?, por un lado. Pero también me parece interesante Expósito y en general el pensamiento italiano, porque a mí me da la impresión de que lo que se está jugando ahí, en último término, es una genealogía del averroísmo, ¿no? Básicamente lo que estoy trabajando ahora es cómo el pensamiento contemporáneo, en cierta manera, ayer con José Luis estuvimos discutiendo cuando José Luis sitúa a Lacan, ¿no? Entonces, uno de los problemas que tiene Lacan es situar la idea de que el hombre no piensa, ¿no? El hombre en cuanto sujeto no piensa, o en cuanto persona no piensa, ¿no?, sino que es pensado, ¿no? Pero esa idea está ya en una muy singular lectura del averroísmo latino, ¿no? Y si yo me tuviera que implicar por algo, sería por el intento de articular una ontología de lo común, donde me parece que el lugar del averroísmo latino resulta bastante atractivo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una manera de racionalismo, pero, como diría un estudioso italiano del averroísmo, es algo así como un racionalismo místico, pero es racionalismo. Y en ese sentido se distancia completamente del carácter espiritualista que tendría la mística, ya sea la mística islámica sufi o la mística u otra forma de mística cristiana, como el caso de Tauler o Eckhart, etc., ¿no? Entonces estamos ahí en el límite para pensar una forma de razón, una forma de pensamiento que sea al mismo tiempo común y que no se inscriba en la dimensión puramente cogitante del sujeto, ¿no? Yo creo que hay que hacer ahí un trabajo muy interesante, pero muy dificultoso, una arqueología del averroísmo, en la medida en que el averroísmo no se transmite en la historia de Occidente vía oficial. Es decir, la filosofía, toda la filosofía, en cierta manera, la filosofía moderna, lo que dice Averroes es que Averroes está completamente equivocado, ¿no? Y eso hace que la filosofía moderna repita una y otra vez la sentencia fraguada por Tomás de Aquino en un texto polémico que se llama Contra-Averroísta, ¿no?, donde dice que el averroísmo es peligroso porque atenta contra la filosofía moral, es decir, contra la noción de persona. ¿Sí? Por ahí iría mi confesión de hoy. No sé si alguien quiere hacer preguntas o si tú quieres decir algo más. Sí, que alguien. Si alguien quiere intervenir. Con Antonio nos conocemos hace mucho, entonces nos podemos aburrir fácilmente. No sé, no se puede enlazar mucho también con el seminario de ayer. No lo sé si alguien quería preguntar más. Yo no sé si podrías decir a lo mejor algo más sobre en qué posición quedaría la teología política de Smith más tardío, porque Dale Friedman en algún momento ha dicho que la teología política, al menos en el primer siglo. No sé si podrías decir algo más sobre eso.
Sí, lo he dicho en el sentido de que en realidad no quería hacer, no quería extenderme en Smith, que es una piedra de toque. Pero sí, al principio he dicho, ¿no? que su teología, esto quería lo que he expuesto, quiere ser algo distinto a la teología política, que la teología política tiene que ver con la cuestión de la secularización, que la teología política 1, que obviamente no se llama 1 al principio, porque no se sabía que iba a haber una teología política 2, es, en cierto modo, pues hay una tesis fuerte de secularización, que es lo que estábamos viendo en la clase anterior, mientras que la que escribe la teología política 2, que es al final de su vida, que es una contestación a Peterson, una contestación tardía, 50 años después, una barbaridad, pues ya ha tenido lugar la obra de Blumenberg, ya ha tenido lugar la crítica que realiza en uno de sus capítulos de la legitimidad del tiempo moderno a la teología política, y en cierto modo encontramos esta recepción en la obra de la teología política 2, esta recepción de la crítica de Blumenberg. Por eso es como que da marcha atrás con sus tesis radicales. Todos los conceptos teológicos políticos modernos son conceptos teológicos secularizados. Ahora dicen, no, si en el fondo yo lo único que quería decir es que había una cierta analogía, un cierto parecido. No quería exagerar tanto en el sentido de una transferencia sustancial fuerte, que esto es lo que implica que entonces la teología sea el saber fundamental de la época moderna. Pero Agamben es un buen discípulo en relación con la teología política 1. Es un buen discípulo de Smith. O sea, no solo el Agamben de la teoría de la soberanía, sino el Agamben de la teoría de la gubernamentalidad, el Agamben del reino y la gloria. Que en cierto modo, o sea, la teoría de la gubernamentalidad ya la encontramos en la teología medieval, que es de lo que gran medida va este libro tan extraordinario, tan discutible, pero a mi juicio tan extraordinario y recomendable como es el reino y la gloria. Rodrigo quería decir algo sobre esto, ¿no? Sí, solamente para apuntar sobre eso último que estás señalando, puede ser interesante ahí el contraste entre Foucault y Agamben, ¿no? En Foucault, por ejemplo, no hay un trabajo en base al paradigma de la secularización, ¿no? Para Foucault, y en esto se despliega toda la concepción de la historia en Foucault y en Agamben de manera completamente distinta, me parece a mí, ¿no? Por un lado, la única parte en que Foucault se refiere a algo así como secularización, pero de manera bastante vaga, es la noción de laicización, que es un poco distinta, ¿no? Pero la cuestión interesante es que si Agamben asume el paradigma de la secularización schmittiano, como bien tú dices, Foucault asume la noción de discontinuidad. Es decir, donde Foucault ve lo nuevo, Agamben ve lo viejo, ¿no? Donde Foucault ve el acontecimiento, Agamben ve la irrupción de la asignatura teológica, ¿no? Sí, estoy totalmente... No podía ser de otra manera, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. ¿Y quién tiene razón? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Quién tiene razón? ¿Foucault al señalar discontinuidades o Agamben al señalar continuidades? Yo creo que seguramente ambos tienen razón. Sí. O hay partes de Foucault que hay que atender y que tienen razón cuando habla de discontinuidades. Y casi es más fácil estar con Foucault que con... Es más atrevido, es más provocador, a mi juicio, ¿no? Desde mi punto de vista es más provocador, más difícil, hay que hacer un ejercicio más intenso de persuasión. Lo que hace Agamben, el ejercicio de Agamben es más difícil, a mi juicio, es más complicado. O sea, señalar, como hablábamos ayer en relación con la angelología, ¿no? Que detrás del gobierno contemporáneo, de la relación de mando y obediencia contemporánea, se encuentra, por ejemplo, la teoría angelológica. Esto yo creo que es bastante atrevido, pero a mí no me lo parece. No lo es cuando uno empieza no a hacer estos saltos tan... Lo que sí hace Agamben son unos saltos grandes, ¿no? Y
que ponen muy nerviosos a los historiadores. Pero que sí es verdad que la teología está muy relacionada con la política y en la propia Edad Media tratamos de exponer, José Luis y yo, José Luis en relación con Eiximenis y yo con Juan de Segovia, que se utilizan para defender posiciones políticas. Se habla de los ángeles, se utiliza la angelología. Esto está claro. Lo que pasa es que Agamben hace algo más, ¿no? Y es que trazar estas continuidades entre la época premoderna, medieval y la época moderna. Desde luego, compañeros, colegas suyos, por ejemplo, te lo he contado, pero bueno, vosotros no lo sabéis, hace unos años estuve en un congreso en Palermo que trataba sobre representación, bueno, sobre el concepto de representación, especialmente en el ámbito de la política y en el ámbito de la estética. Y la verdad es que los italianos utilizan dos palabras para referirse a la representación. Y ahí estábamos nosotros, los Albazorí, los pequeños filósofos y los grandes filósofos como Agamben, ¿no? Que además clausuraba ese encuentro en Palermo. Y estaba también Duso. Fue muy interesante porque ahí coincidieron Duso, son Giuseppe Duso y Giorgio Agamben, que sostienen tesis radicalmente opuestas sobre la política y sobre todo sobre esta cuestión de la continuidad, porque Duso, por otra parte, empezó siendo un gran conocedor de Marx, es un filósofo podemos decir, de la interrupción, estaría aquí más con Foucault. Y fue muy interesante ver cómo, mientras que Agamben no. Y Agamben allí de lo que expuso fue una parte, la cuestión de la liturgia, una parte del reino y la gloria. Bueno. Sí. Dos cosas pequeñas nada más. Sí, cuando estoy trabajando el problema de la genealogía y la vinculación con la noción de Espíritu Santo, yo tengo la impresión de que la genealogía agambeniana en ciertas partes está completamente equivocada. Está completamente equivocada. Creo que en ese sentido habría que indagar, incluso agambenianamente, ¿no? La noción de Espíritu Santo, que se juega precisamente en la cuestión de la gloria, ¿no? Y para volver a tu pregunta, que quería complementarla nada más, la pregunta sobre mi posición, es que lo interesante del averroísmo, ¿no? Al situar la cuestión del intelecto en potencia, ¿no? Es que el intelecto en potencia se presenta fundamentalmente como una sustancia transindividual y por lo tanto como ¿no? Y en ese sentido es que me interesa mucho cómo el averroísmo habría sobrevivido en Occidente, pero en los bordes de la universidad, por así decirlo, ¿no? Sobre esta cuestión, entramos un poquito, porque me tengo que ir, sobre el averroísmo, sobre la historia del averroísmo, por ejemplo, en España, ¿no? El averroísmo ha sido muy importante en España y en gran medida, en relación con lo que tú dices, los averroístas españoles han sido acusados de panteístas. El averroísmo español ha sido panteísmo. Y con cierta razón decía Menéndez Pelayo, que es el gran develador de herejes, que la herejía española por excelencia, la herejía nacional propia de los españoles es la panteísta. Bueno, aparte de que Espinosa es español para Menéndez Pelayo. Y es por este gran arraigo que tiene el averroísmo y que luego, bueno, esto es otro de los temas que trata nuestro grupo de investigación, que es el de los médicos filósofos, donde va a estar muy presente esta cuestión del averroísta y el panteísmo. Que en el fondo es también esta biopolítica afirmativa, también se podría extraer, se podría sacar algo de biopolítica afirmativa en estos médicos filósofos bueno, en cuya base está no solamente el judaísmo, sino obviamente el judaísmo y la filosofía islámica y la filosofía musulmana y Averroes. O sea que España tiene, es como, yo creo que tiene razón, ¿no? Hay una corriente, hay una herejía,
ha penetrado a través de la corriente panteísta el averroísmo, Sí. al que tú te refieres. Bueno, y que sea herejía, ¿no? Digamos, el trauma fundante, digamos, de esa expulsión del averroísmo en la universidad, ¿cierto? Es la sentencia tomista, digamos, que se ha considerado el averroísmo herejía, es el canon a través del cual los 700 años de lectura de Averroes en Occidente ha tenido que lidiar, digamos, con la idea de que es herejía, precisamente, ¿no? Eso. Por ejemplo, Perdón, una última cosa. Para que entiendan por qué el averroísmo aparece como herejía, ¿no? que es importante sobre todo en la discusión que tiene Tomás, ¿no? Básicamente porque Tomás en último término defiende la institución eclesiástica y el acceso a Dios solamente pasa por la inteligencia, ¿no? Que está precisamente mediada por la institución eclesiástica. En cambio, el averroísmo, en el mismo Averroes ya, en su tratado sobre el intelecto y el averroísmo posteriormente, esa mediación con Dios no existe. Y entonces el hombre puede acceder a la beatitud, a la felicidad de modo inmediato, por así decirlo, ¿no? La vida contemplativa del filósofo, etc. O sea, eso es lo que se juega, ¿no? Lo último que quisiera decir es sobre un hereje de estos, Miguel Servet, que además era médico. Miguel Servet, y lo que se deduce de toda esta cuestión, creo que entronca con los temas que has tratado. Miguel Servet es además antitrinitario, o sea, es un cristianismo que podría, o sea, la conciliación con la otra religión monoteísta, la islámica, se puede hacer desde un cristianismo como el de Miguel Servet, que es profundamente antitrinitario, además lo quemaron por esta razón, por antitrinitario. Es un médico, es un hombre que reflexiona sobre el cuerpo, también le van a acusar de averroísta, y es un hombre antiinstitucional. En el fondo, el averroísmo y este expósito de la vida política afirmativa es un pensamiento anti-institucional, y que si entronca, a mí siempre desde siempre me ha parecido, antes de conocer incluso Expósito, cuando empezaba a leer las primeras cosas de Agamben, incluso en una nota que escribí sobre el Derrida de políticas de la amistad, que hay una cierta convergencia entre este pensamiento que es anti-institucional con la reforma radical, que entre otros representa este Miguel Servet, que será condenado por la reforma ortodoxa, la reforma de Calvino. Entonces, el tema que siempre te preguntan, ¿no? Y siempre objetan a alguien que defiende o que quiere señalar lo atractivo que son las tesis de Expósito, Agamben, es que con estas tesis te acargan las instituciones, y así el hombre puede existir sin instituciones. Bueno, no sé, eso es... No quieres responder a la cuestión de las instituciones. Antonio anarquista. Está bien, o sea... Bueno, pero por ejemplo, hay anarquistas que quieren... El anarquismo de Proudhon es un anarquismo con instituciones, y el anarquismo de los anarquistas de la Segunda República, de una Federica Montseny que llegó a ser ministra de la Segunda República, pues... Sí, no, estaba pensando también en el epíteto que otorga Donoso precisamente a los anarquistas, a los socialistas, ¿no? Como teología satánica, digamos, ¿no? La propia herejía, acaso un eco de la herejía averroísta, dando vueltas. No, en realidad para Donoso, para él, Proudhon y los enemigos y sus enemigos, en el fondo lo que van a hacer es destruir las instituciones. Sí, Proudhon sí destruye las instituciones, pero claro, porque parte de un concepto de institución que pasa por el gobierno, por la jerarquía. La clave para Donoso ya es Donoso, o sea, Giorgio Agamben, la teoría de la gubernamentalidad está en Donoso Cortés. Está en el Donoso Cortés, que reflexiona en torno a la política, en torno a la religión, a la teología, como que la clave es la jerarquía, las relaciones de gobierno, de mando y obediencia. Eso ya está ahí, Proudhon, y él ve ahí al diablo, a la anarquía, al anarquista, al expósito Agamben de la época, en Proudhon, diría yo.